La Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentan El Poder de Mercado, un espacio para conocer a fondo el contexto de la Ley de Control del Poder de Mercado, los monopolios, los oligopolios, la oferta, la demanda y los derechos que en este contexto mantienen las y los ecuatorianos. Ellos son como nosotros, como tú, como yo. Mamá, ¿está bien? Bueno, tal vez un poquito más excéntricos. ¡Apúrate, Pablito! ¡Qué inútil! Se llama Nicolás, pero le pone a su tienda Silvio. Eso está un poco raro, ¿no, mi amor? Un poquito más raros. Pero con un problema que se nos hace familiar a todos. ¿Te sientes mejor, cariño? Duendes. Sin importar lo que hagamos, esta casa sigue llena de duendes. Un enemigo que controla sus vidas. No, Juan. Te equivocas. Nosotros nunca les obligamos a nada. Pero siempre hay esperanza. Siempre se puede cambiar. Clara, eres tú. Manuel. Hijita. Se necesita una buena idea, decisión, valentía y alguien que crea en nosotros. Diles que el camión se dañó. Si te cuento, suena la alarma. ¿Qué alarma? Hay una alarma que suena aquí cada que te quejas. ¡Todo el mundo se preocupa de sus propios intereses! ¡Aquí no pasa nada nunca! Ciudad Quinde, en donde todo puede pasar. Chuta, nos tienen jodidos. Ciudad Quinde, un pueblo en el que tú eliges el futuro. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado promueve la conformación y organización de comités de usuarios y usuarias de mercado para la vigilancia, control y exigencia de derechos en búsqueda de satisfacer necesidades y mejorar los servicios públicos y privados. ¿Qué son los comités de usuarios y usuarias? Los comités de usuarios y usuarias de mercado son formas organizativas de la ciudadanía que fortalecen el control social y popular de forma permanente. ¿Quiénes pueden integrarlo? Se conforman con la participación de cualquier ciudadano, cumpliendo con un mínimo de 5 miembros. ¿Cuáles son los objetivos? Incentivar la libre organización de la ciudadanía para la vigilancia, control y exigencia de sus derechos y ser fuente de información sobre problemas o necesidades que afecten los derechos de la ciudadanía. ¿Qué pasos debe seguir para conformar un comité de usuario? Primero, conforma un equipo de trabajo con un mínimo de 5 integrantes. Luego, envíanos un correo a comité.usuarios@scpm.gov.es y por último, deberán firmar un acta de conformación. Ahora sí podrás realizar vigilancia ciudadana. Participa y sé un ciudadano activo. Contáctanos al 159 opción 7 o al correo comité.usuarios@scpm.gov.es. Superintendencia de Control del Poder de Mercado, por un país de oportunidades. Hugo Gómez, magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y experto en Derecho de Competencia, fue uno de los ponentes que participó en el taller sobre procesos de veeduría ciudadana realizado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador el pasado 5 de abril de 2016. Su exposición se basó en el control previo de las concentraciones empresariales anticompetitivas. De lo que voy a hablar esta mañana es básicamente, ¿por qué existe un régimen de control de concentraciones empresariales o control de fusiones?
cuál es la lógica de un control de fusiones y por qué en muchos países, la verdad que en casi todos, hay un régimen de control de fusiones. Sé que ustedes son economistas o estudiantes de economía y empresarios, de manera que va a ser fácil este tema, porque si bien es un tema jurídico, el derecho y la competencia, la disciplina como tal, en su implementación, es decir, en la agencia de competencia, requiere el apoyo económico y de abogados. De hecho, en Perú, y seguramente acá también en la superintendencia, abogados y economistas trabajan juntos estos casos de evaluación de las concentraciones empresariales. Acá, ya. Bueno, si los mercados fueran perfectos, no habría necesidad de que el Estado tuviera que intervenir. Lamentablemente, los mercados no son perfectos. De ahí que el Estado tiene que intervenir. Pues hay fallas del mercado que el Estado tiene que corregir. Externalidades, como la contaminación, y de ahí la necesidad de que haya regulación ambiental, por ejemplo, para evitar que se causen daños a las personas. Asimetría informativa, que un poco lo que hablaba el intendente adjunto, por ejemplo, en el caso de las medicinas. Evidentemente, el Estado tiene que obligar a las empresas a que suministren información relevante a los consumidores, como la fecha de vencimiento de los medicamentos. Si esa información no se transmitiera, esa asimetría de información podría causar perjuicios a los ciudadanos. Bienes públicos, porque hay bienes que el mercado no los proveería, como el alumbrado público, como la seguridad, como la defensa. Así que el Estado tiene que brindar estos bienes. Y hay una falla del mercado en especial, que es el poder de mercado. El poder de mercado califica como una falla del mercado. En un mercado perfecto, todos son tomadores de precios. Nadie tiene el poder de decidir el precio. Ya pues. Lo contrario es el poder de mercado. Cuando un agente económico, sea por la cuota de mercado que tiene, sea por la tecnología que tiene, sea por los contratos que tiene, pueden ser muchas las razones, tiene poder de mercado, tiene la capacidad de establecer un precio distinto al de sus competidores. Puede elevar el precio del producto sin que le preocupe lo que puedan hacer sus competidores. En un escenario competitivo, si un competidor eleva el precio, esa es una buena noticia para los competidores, porque pueden vender a un menor precio y atraer a los consumidores. Pero cuando alguien tiene poder de mercado, es que tiene esa capacidad de elevar el precio, perderá algunos clientes, pero las ganancias justifican esa pérdida de clientes y sus competidores no pueden hacer nada al respecto. Ese es tener poder de mercado, es un fijador de precios. Gómez explicó los resultados positivos y negativos de las concentraciones económicas y por qué es fundamental su control. En ese sentido, explicó sobre los tipos de monopolios que hay según los marcos jurídicos de los diferentes países. Por lo tanto, la forma de controlar este poder de mercado es a través de la regulación económica, que significa que el Estado fija el precio del servicio, fija la calidad del servicio, establece la cobertura del servicio. O sea, lo que el mercado hubiera establecido a través de la competencia, como hay un monopolio natural y no es posible la competencia, entonces el Estado, a través de la regulación económica, fija el precio, y hay metodologías para la fijación de precios, establece la calidad del servicio, así como la cobertura. Y también el acceso a las facilidades esenciales, si es que las hay. Y claro, en aquellos países como el nuestro, o el mío, el Perú, donde el monopolio legal está prohibido, hay un control de constitucionalidad y legalidad. Hay dos controles. Uno lo hace el Tribunal Constitucional y ya ha declarado inconstitucional algunos monopolios legales. Y también hay otro que hace la Agencia de Competencia, y es una particularidad que tiene el Perú. Hay un control a las barreras burocráticas y se considera como barrera burocrática si es que, por ejemplo, un municipio, un ministerio crea un monopolio. De esa forma, estudiantes y delegados de los operadores económicos conocieron más sobre el control en las concentraciones empresariales. Superintendencia de Control del Poder de Mercado, por un país de oportunidades. La Superintendencia de Control de Poder de Mercado, procurando el fomento e inclusión de los micro y pequeños productores y actores de la economía popular y solidaria, tomó la iniciativa de organizar rondas de negocios en el sector de supermercados y sus proveedores. ¿Qué sucede en estos eventos?
pues se reúnen los representantes de las grandes cadenas de supermercados con los micro y pequeños empresarios, actores de la economía popular y solidaria y representantes del sector de la producción y comercialización de alimentos procesados y no procesados, limpieza de hogar e higiene personal, con el objetivo de conocer y negociar la compraventa de estos productos. Las rondas de negocio son un espacio inclusivo del que tú puedes ser parte. Conoce más y llama al 159 opción 7 desde cualquier parte del país. Superintendencia de Control del Poder de Mercado, por un país de oportunidades. Supertienda Ecuador es un portal virtual creado para promocionar a los productores nacionales de las MIPYMES, artesanos y de la economía popular y solidaria. Consume lo nuestro, apoya la marca país por un país de oportunidades. Ya, Balú, ya. Vamos, mija, vamos. Cumpliendo con tus obligaciones y pensando en el bien común, actúas con responsabilidad. Actúa con valores. La Superintendencia de Control de Poder de Mercado, a través de sus intendencias zonales y la Intendencia de Abogacía de la Competencia, organiza y coordina asambleas productivas a nivel nacional. ¿Qué son asambleas productivas? Son espacios de diálogo y participación que fomentan la competencia en los mercados, eliminando las barreras de entrada que tienen los productores provenientes de la micro, pequeña, mediana empresa, artesanos y actores de la economía popular y solidaria. Los actores principales que intervienen en este espacio de diálogo son las entidades públicas y la academia, los cuales podrán resolver diferentes barreras de entrada de carácter legal, operativo, comercial y financiero. Conoce más, llama al 159 opción 7 desde cualquier lugar del país. Te esperamos. Superintendencia de Control del Poder de Mercado, por un país de oportunidades. Mostrándote de forma clara y veraz, actúas con transparencia. Actúa con valores. El superintendente de Control del Poder de Mercado, Dr. Pedro Páez, participó con una charla magistral en el foro Trueque, alternativa actual de una práctica ancestral, y en la feria Trueque del Sol, eventos realizados por la Universidad Técnica del Norte y el GAD Municipal de San Pedro de Pimampiro. Estos eventos se realizan cada año con el fin de fortalecer la identidad cultural y revivir las tradiciones ancestrales. Para el superintendente, esta práctica ancestral nos enseña que sí es posible otro mercado, uno más solidario, social e inclusivo. Según sus palabras, el trueque fomenta la reciprocidad y la solidaridad de los pueblos. Pero también se ha convertido en un evento de congregación intergeneracional. Vemos a los más adultos, a los más ancianos, que han mantenido esta práctica, por ejemplo, de sus padres, por ejemplo, de sus abuelos, pero también es transmitida a sus hijos, a sus nietos, y ellos participan en todo el proceso, desde la cosecha, desde la recolección, desde el transporte de los productos, hasta ese mágico momento que es intercambiar. Es fácil ver en este espacio que niños están intercambiando con adultos, con ancianos, los productos de sus propios territorios. El profesor Luis Martínez la describió en su monografía de la parroquia de Pimampiro como una práctica de comercio que se realiza desde tiempos inmemorables, no solo en estas fechas, sino varias veces al año, entre los pueblos de aquel entonces como Quitus, Panzaleos, Puruáes, Huancavilcas, Cañaris, Jíbaros, Pastos, entre otros, lo que permitía a los pimampiros proveerse de alimentos, vestimenta, armas e incluso servidumbre, sin necesidad de salir de su territorio. La conversación con los adultos mayores que tienen 80, 90, uno hasta 102 años,
nos lleva a una práctica del trueque por lo menos 120 años atrás, es decir, como historia reciente y de una actividad continuada. Pero de ahí tenemos nosotros evidencias arqueológicas y la documentación temprana, porque los españoles también que llegaron acá se maravillaron del asunto y escribieron. Entonces, justo en Pimampiro, el párroco Antonio Borja, otro Pedro Ordóñez de Ceballos, escribieron las costumbres de los indígenas. Y nos dicen, Pimampiro ha sido un mercado interétnico, viene gente de todo lado, e incluso hay una novedad que ha sido poco investigada. Gente que necesitaba, por ejemplo, hoja de coca, que acá todo el valle del Chotamira y Pimampiro, Ambuquí eran cocales. Entonces venía gente desde Sicchos, desde la Tacunga, imagínense, caminando más de 200 kilómetros. Entonces, cuando no tenían con qué cambiar, dice, se alquilaban, es decir, trabajaban en los cocales, 2 días, 3 días, 4 días, lo que sea, y a cambio les daban una cantidad de hoja de coca. Entonces, hay 1000 maneras de sobrevivir, digamos, ¿no? El trueque es una herencia que se practicaba desde épocas precoloniales y que se fortaleció en la colonia. Existen indicios de que Pimampiro era un punto de encuentro, donde acudían personas de la costa con sus productos y los intercambiaban con los de la sierra y del oriente. Pero no solo cambiaban alimentos, sino también conocimientos. Para criterio de muchos, se convirtió en una fuente de inspiración para un aprendizaje verdadero. No es que le pueden cambiar, es lo que usted necesita. Y esta es la parte más interesante. Usted se va con un propósito. ¿Qué es lo que necesito yo? Obviamente primero se da una vuelta alrededor de todo a ver qué productos son los que están ofertando y usted se anima por algo. Esto me gustó o esto necesito, esa es mi necesidad. Entonces yo tengo esto y vamos a ver con qué puedo intercambiar. Prácticamente es un juego de adultos, podríamos decirlo así, donde usted le apetece un producto, tiene la necesidad, le gusta algo y dice, yo tengo esto, vamos a ver con cuánta cantidad, porque aquí no hay una moneda en primer lugar y no hay tampoco unas equivalencias exactas. Entonces usted dice, con esto, ¿cuánto me puede dar del otro producto que me apetece? Tal vez yo tenga que dar algo más o tal vez la otra persona tenga que darme algo más. Pero ese conjugar de palabras, de comunicación que tiene es vital para el trueque. No se puede hacer trueque sin hablar, sin comunicarse, sin conectarse el uno con el otro. Y esto es muy importante, porque el dialecto del negro con el dialecto del mestizo y el dialecto del indígena son muy distintos, pero aquí se logran entender y logran intercambiar los productos. Este diálogo de múltiples saberes se enriquece con el compartir de experiencias de las diferentes culturas, la participación espontánea. Lo que les motiva es la necesidad. La única regla es no utilizar dinero, las demás la ponen los participantes. Los guardianes de la memoria lo explican con el principio fundamental, dar, recibir y devolver. Es un círculo virtuoso que se transmite de generación en generación. En las comunidades andinas hay 3 acciones, el dar, el recibir y el devolver. ¿En qué consiste cada uno? Entonces, no solamente cuando le sobra a uno lo que ha cultivado, digamos, y ha cosechado, sino también incluso cuando no se tiene, pero si uno necesita lo que el otro posee, se lleva. Entonces, si yo doy, por ejemplo, maíz, el que recibe a veces me devuelve ya tostado, el maíz tostado en tiesto, ¿no? O si es que es en manteca. También hay una reciprocidad andina cuando uno necesita un favor, lo que llamamos nosotros del mediano. Entonces vienen a la casa a dejarme lavacarras de papas con cuy o con presas de gallina, jabas de cerveza, de colas, frutas. Entonces yo no puedo negarme, dice, queremos que usted sea padrino de matrimonio. Entonces ya con todo eso uno tiene que decir sí, pues, ¿no? Entonces uno tiene que devolver, ¿no? Entonces tiene que comprarle el traje al novio, a la novia, y luego participar de las fiestas. Unos días en la casa de la novia,
otros días en el caso del novio y a veces también en donde los padrinos, ¿no? Este encuentro es parte de la identidad ancestral y del orgullo de Pimampiro. La gente se autoconvoca unos días antes de la celebración de la Semana Santa con el pretexto de realizar la tradicional fanesca. Se trata de una actividad en canje en la que participan indígenas, afrodescendientes y mestizos de Imbabura, Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos y el sur de Colombia. Lo interesante de este tipo de trueque es de que nadie lo organiza, el municipio solo lo que hace es brindar los espacios adecuados, promover seguridad, promover servicios básicos y la gente viene espontáneamente a Pimampiro y así lo ha venido haciendo durante todo el tiempo. Los campesinos de la zona cálida, como Araceli Salazar de la parroquia San Vicente de Pusir, traen para el intercambio tunas, yucas, plátanos, limones, entre otros. Llevo igual de todo lo que ha habido. Lo que es zambos, leyocos, papas, habas, alberjas, quesos, tomate de árbol. Fue participativo, vino con toda la familia. Sí. ¿Vienen cada año? Cada año. ¿Qué les parece el trueque? Muy bonito. Sí. Intercambian productos, conocen gente. Sí, todo chévere. ¿Se va satisfecha con lo que cambió? Sí, bien satisfecha. ¿Qué me cambia, señora? ¿Con guayaba o con las qué se llaman estas? ¿O con tunas? Bueno, con tunas haga el favor. Eso ahí. Eso, así son los intercambios. Así son los intercambios. ¿Se va satisfecho? Sí. Porque aquí se llevan los productos que hay aquí y de allá traemos los productos que tenemos allá de la región fría. Y aquí llevamos de lo abrigado los productos. Los afroecuatorianos lo denominan cambeo a esta práctica intercultural. Narcisa Espinosa comenta que es la tercera ocasión que participa. Ella, junto con su familia, que involucra desde la abuela hasta las nietas, buscan alimentos que no se producen en su zona para intercambiar. Según sus palabras, se fue satisfecha con el cambeo. Soy de Pusir Grande, vine trayendo aguacates, guayabas, tomate, tuna, yuca y plátano. Rocío Espinosa. Cuéntenme, ¿qué se está llevando ahora? Ahorita estoy llevando papas, alberjas, mechocos, haba y choclos. ¿Para qué se está llevando el producto? Para hacer la fanesca y para ayudarme así toda la semana que, transcurre. ¿Qué le parece esto del trueque? Muy bonito. ¿Es una fiesta? Es una tradición. ¿Viene todos los años? Sí, todos los años llego acá. ¿Viene con esos mismos productos? Con los mismos productos y me llevo lo que los otros compañeros traen y con eso nos ayudamos nosotros bastante en la casa. ¿Se va satisfecha con lo que se lleva? Sí, me voy muy contenta. Esta fiesta intergeneracional congregó en estos últimos años a más de 4.000 productores en un solo lugar. Aquí cada cual trae lo propio de su tierra e intercambia. Todo se conjuga en un evento colectivo que se mantiene en la historia y se multiplica en el espacio y en el tiempo. El dato que había registrado los primeros ciudadanos que llegaron acá fueron a las 8 de la mañana, vinieron de la parroquia de Anduquí, que está acá en el Valle del Chota, y también vinieron de Lita. Y el primer intercambio lo registramos a las 10:50. Luego tomó su cúspide a las 11 y entre la 1 de la tarde, así como le ve, no ha decaído, bien va subiendo. Esperamos tomar un techo entre las 11 de la noche, cuando todavía viene gente de Colombia, y en ese hecho todavía vamos a ver cómo es el movimiento. Pasa al sábado y el año anterior más o menos entre las 6 de la tarde se bajó un poco, pero se prendió nuevamente el domingo cuando vino gente de Pichincha trayendo un poco de ropa y se hizo intercambio de productos. Hoy visualizamos también que se cambió ropa, juguetes, zapatos, y también se cambió música autóctona tradicional afrochoteña con habas y papas. En el Trueque del Sol no solo se intercambia productos sino también saberes. Es un espacio de encuentro entre amigos y vecinos, en una época donde todo se adquiere a través del dinero. Se plantea una alternativa: por una sola vez en el año el dinero pierde su valor y todo se maneja a través del intercambio, trueque o cambio. Replicarlo en otros momentos, en otras festividades posiblemente del cantón, y poder inclusive llevar esta práctica a otras ciudades del país.
organizar a la población pimampireña con todos sus productos e irnos, por ejemplo, a la costa. O cuando ocurre alguna desgracia, como nos ocurrió en el terremoto, que los compañeros no tenían el dinero para poder abastecerse de sus productos, pero sí tenían una producción que quizás, porque bajó el turismo, no tenían a quién venderla. ¿Por qué no acudir, los compañeros de Pimampiro, acudir a la costa, a un sector así, con todos sus productos e intercambiarlos con los productos que ellos tienen? No ha participado el dinero, hemos solventado una necesidad, hemos hecho hermandad, amistad con ellos y hemos satisfecho la necesidad de toda esta población. El trueque tiene una identidad propia en este territorio ancestral, en esta cultura que se ha gestado por miles de años y que es inclusiva porque ha convocado a diversos actores donde cada uno ha aportado con diferentes valores como son el diálogo, la reciprocidad y la complementariedad. A través del poder de la palabra se ha mantenido y perdurado en la memoria histórica social de los pimampireños. Ahora piden que su práctica sea reconocida como patrimonio cultural y material. Tal vez podemos intercambiar no solo productos, podemos intercambiar hasta, como digamos, servicios. Nosotros también estamos próximos a graduarnos, podríamos cambiar lo que nosotros ofrecemos por productos. Eso es lo que es una buena idea que se está dando también. Y le veo yo, desde mi punto de vista, muy importante. Superintendencia de Control del Poder de Mercado, por un país de oportunidades. Los observatorios son un espacio de investigación, análisis, elaboración de propuestas y veedurías ciudadanas constituidas por un grupo de personas que pueden provenir de la academia, de organizaciones sociales, del sector público, del sector privado y en general cualquier tipo de organización que desee fomentar la vigilancia y observación de un tema determinado. El objetivo de su conformación es articular las líneas de investigación que permitan consolidar los mercados más transparentes y competitivos en el país. Recuerda que los observatorios son autónomos y que sus integrantes no deben tener conflicto de intereses en el objeto a observar. ¿Cómo conformar un observatorio? Primero, se debe designar un comité organizador interinstitucional conformado por autoridades, docentes y estudiantes de la academia. Segundo, se debe nombrar un coordinador del observatorio. Tercero, se debe determinar un espacio físico. Cuarto, debemos definir una línea de investigación. Y por último, una vez ya conformados, vamos a firmar un acta de constitución del mismo. Participa ya en un observatorio y sea un ciudadano activo. Contáctanos al 159 opción 7. Superintendencia de Control del Poder de Mercado, por un país de oportunidades. Los grandes monopolios son como embarcaciones gigantescas, justo como el Titanic, y al igual que se decía cuando este navío partió, se los pensaba infalibles. En los Estados Unidos, un país con más de 300 sectores económicos, el 40% del total de las ganancias corporativas antes del golpe de la crisis eran ganancias de la industria financiera, porque luego de la misma, la sociedad norteamericana está discutiendo la necesidad de controlar este sector, sobre todo las prácticas de los operadores económicos financieros más grandes. ¿Qué pasa cuando uno es demasiado grande para poder fallar? Y si falla, ¿qué le pasa a la economía? ¿Qué pasa cuando el sistema financiero más importante del mundo está compuesto por muy pocos jugadores y entre ellos tienen lazos financieros importantes? Recuerda que nada es infalible. ¿Quieres saber más sobre este tema? Visita la brillante exposición de William Black en www.scpm.gov.es. Agradecemos su gentil sintonía y le invitamos a ser parte de la próxima emisión de su programa El Poder del Mercado. Visite nuestra página web www.scpm.gov.es y únase a nuestras redes sociales. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentaron El Poder de Mercado, un espacio para conocer a fondo el contexto de la ley y sus derivaciones. Volveremos la próxima semana y continuaremos en contacto en procura de la defensa de los derechos de las y los ecuatorianos.